Yo en este momento me defino como un entrenador de perros. O sea, después de hace 31 años que se me cruzó un cachorro, una cachorra en mi camino y me cambió la vida para siempre. A esta altura de la vida, en este momento y después también de haber escrito el libro, te podría decir que siento que siendo entrenador y entendiendo a los perros desde el lugar que yo los entiendo, e interpretando el problema de conducta por el cual me llaman, siento que en realidad mi trabajo es que la misión que un perro trajo al estar con determinado humano, mi trabajo es hacer que eso finalmente ocurra. Siempre he paseado perros, cuidado perros, entrenado perros, y en ese proceso he tratado siempre de entender el por qué hacen determinadas cosas o no hacen determinadas cosas, y también el porqué de determinados vínculos con las personas, con sus dueños, ¿no? Lo que después de tanto tiempo me terminó ocurriendo, y después de muchas vivencias y de muchísimas cosas que pasaron, es que empecé a darme cuenta, a sentir que había un patrón entre lo que le pasaba al perro y quién era ese perro o cómo era ese perro, y lo que le pasaba a las personas, ¿no? Y yo de alguna manera era como un puente para que esas dos partes se entendieran. Y si bien mucho de lo que estaba pasando tenía que ver con el perro en sí, muchísimo más tenía que ver con la historia de la persona, quién era la persona, cómo era la persona, y el proceso que tenía que atravesar. Yo me di cuenta, empecé a sentir, me di cuenta y empecé a trabajar sobre eso, que en el camino de entrenar al perro o trabajar al perro para solucionar determinado comportamiento, la persona se estaba entrenando a sí misma. Por eso el libro se llama El mejor entrenador. He llegado a esta conclusión y a trabajar bajo este paradigma, no solamente conociendo de perros, por supuesto. Esto es una visión mucho más humanista del vínculo entre los humanos y los perros, ¿no? Dicen que Marco Aurelio, uno de los emperadores, muchos consideran que uno de los mejores emperadores romanos, era un filósofo y él tenía una especie de religión que era el estoicismo, y uno de sus postulados era que cuando hay un obstáculo en el camino o una dificultad en el camino de las personas, ese obstáculo o esa dificultad es el camino, ¿no? En general, en la vida de hoy, estamos acostumbrados a tratar de evitar los problemas. O sea, si vos tenés un obstáculo y vas en la ruta,
lo esquivás, ¿no? No querés comprometerte en desarmar eso, en encararlo a ese problema y hacerlo parte de tu vida, hacerlo parte de tu camino. Mi interpretación de lo que pasa cuando hay un perro en una familia que tiene un determinado problema tiene que ver con eso, con que lo que está pasando es lo que ese humano o esos humanos o esa familia deben atravesar junto con el perro. Uno aprende tanto a través de amar a un perro. Primero aprendés que existe el amor puro y que existe el amor incondicional. Porque lo absorbés y lo ves y lo vivís de tu perro y te empieza a pasar que vos sentís lo mismo por él. Y no importa que sea un perro, es descubrir la capacidad de que es descubrir que vos tenés una capacidad de amar que en mi caso yo no sabía que era así, que tenía tanto amor adentro. Y lo digo así, no lo digo, a ver, te estoy diciendo que me lo digo a mí mismo, no lo quiero decir como que soy un ser que da, me lo estoy diciendo a mí mismo. En el caso de Pampita, yo me fui de allá de Pirovano y me fui de Deró. Yo soy de Pirovano. Hacíamos el secundario en Deró porque en ese momento en Pirovano no había secundario. Eso era el año 86, cuando yo terminé. El año 86 yo me fui justo en esos años. La inundación empezó en el 85. Y me fui en el medio de ese desastre en el que se había transformado en nuestros lugares, ¿no? Y también en ese momento, un poco o mucho por esa catástrofe, se murió mi papá. Entonces, cuando yo llegué allá, seguí con la inercia que traía del estudio. Yo era muy buen alumno ya, había sido el abanderado del Nacional. Y me metí en la geología y seguí estudiando y tratando un poco de anestesiar todo lo que había pasado tan recientemente. Pero la realidad es que esas cosas no se pueden ocultar y yo estaba muy triste, permanentemente. Vivía en una melancolía profunda. Y en ese momento, cuando apareció Pampita en mi vida, ya hacia el final de la carrera, a mí me faltaban 3 exámenes finales para recibirme de geólogo, y salí a caminar, a tomar aire, y me la encontré a ella en la calle. Y en ese momento, en realidad Pampita fue como una fuerza que me sacó de ese lugar oscuro en el que estaba, me llevó hacia la luz, me sacudió un poco y me dijo: vamos por acá que nos vamos a divertir, vamos a vivir la vida. Y muchas veces simplemente lo que hace un perro es llegar con toda su luz para sacarte de ese lugar.
no siempre los perros son un obstáculo y algo con lo que hay que trabajar. Muchas veces llegan nada más que en el momento justo para devolverte la felicidad perdida. En el caso de Pampita, fue así. Me sacó de un lugar de muchísima tristeza. A los 6 meses de eso, yo había dejado ya la carrera casi definitivamente y ya me estaba dejando el pelo largo y estaba empezando a pasear perros junto con ella. Entonces, en ese momento, sí, lo único que hizo Pampa fue, creo, salvarme la vida. Quizás literalmente, o quizás de una manera simbólica, porque me dio la vida que yo había evidentemente venido a vivir, que iba a ser otra totalmente distinta, y quizás yo nunca me iba a enterar de que había venido a hacer otra cosa, que mi vocación era esta, estar con los perros, trabajar con perros. Después vino una época de cada vez, o sea, esa cosa de que yo traía en geología, yo estaba dedicado a la investigación, ¿no? O sea, mi carrera iba a ir por el lado de la investigación. Y volqué todo eso al estudio del comportamiento y de la conducta de los perros y de los humanos, ¿no? De manera autodidacta. O sea, empecé a conseguir libros, empecé a hacer los pocos cursos que habían disponibles. Era una época que no existía internet, no existía YouTube, no existía nada, era todo como antes. Y ahí fui profundizando en el comportamiento y empecé de a poco a aprender a entrenar perros. Y esa es como una segunda etapa en mi vida, que es cuando empiezo a entrenar perros y aprendo a entrenar perros con 2 hijos de Pampita. Yo la había cruzado a Pampita con otro perrito y me quedé con Betún y con Violeta. Yo tengo como 3 etapas en mi vida con los perros, que es el formato que tiene el libro también. Al escribirlo con Fer, que es mi esposa, nos dimos cuenta de eso. Tengo la primera etapa, que es la etapa de Pampita, que es una etapa en la que fue una etapa de reconstruir algo que había estallado por el aire, que fui yo. Esa fue la etapa de Pampita, es la etapa de cuando yo era paseador. Después, cuando nacen los hijos de Pampita, Betún y Violeta, y eran 3 más, que se llamaban Julián, Pampito y Lucas, los hermanos de ellos. Ahí me vuelvo entrenador, empiezo a trabajar, aprendo a entrenar perros, a educarlos, a enseñarles cosas, y por esas cosas de la vida termino convirtiéndome en un entrenador de animales de actuación, ¿no? Que es realmente, y yo lo reconozco a eso, pero nunca me gusta poner todo el énfasis en eso y nada más, que ahí yo me vuelvo conocido. O sea, yo cuando entreno a Betún, el perro de los simuladores, a Violeta, que era Fatigue en Casados con Hijos, y después al Salchicha, a Mati, el perrito de Patito Feo, a mí verdaderamente es cierto, me conocen por eso, ¿no? Pero después, esa etapa de alguna manera también, si bien sigo trabajando, entrenando perros para actuar en
en cine, en publicidad, no tanto en televisión. Yo ya era otro, o sea, todos estos años de ser padre y todos estos años de cosas que pasaron y demás, me habían empezado a hacer ver al perro y al humano de una manera distinta. Cuando yo fui papá de mis 3 hijos y empecé a vivir con ellos lo maravilloso que es ser padre, con la plenitud que trae ser padre, con la alegría que trae ser padre, y con a veces la angustia y la desesperación que trae ser padre, en determinado momento no pude dejar de reconocer que era lo mismo que me pasaba con mis perros. Lo que yo sentía por mis hijos era lo que yo sentía por mis perros y había sentido toda la vida por mis perros. Pero el discurso que yo traía, que no era propio, sino de haber tomado, digamos, un paradigma que imperaba en ese momento, mucho más que ahora, pero sigue imperando, que era el paradigma de vos tenés que ser el líder de la manada, vos tenés que ser el jefe de tu perro, el perro es un perro, no podés sentir por él, está mal sentir por el perro las mismas cosas que sentís por tus hijos. Ajá. Y si lo sentís, ¿qué haces? O sea, en determinado momento me empecé a preguntar eso. ¿Cómo le puedo decir a alguien yo que el problema que tiene con su perro es porque lo trato como un hijo, si yo siento que mis perros son como mis hijos también? ¿Qué autoridad tengo yo moral para decirle a alguien que no le hable a su perro como si fuera su hijo y que ese es el problema, si yo también lo hago? Eso que era obvio, yo no estaba aceptándolo. Pasaron un par de cosas muy fuertes en relación a mis perros y a mis hijos, y ahí ya definitivamente no quedó dudas de que eso era así y que yo tenía que aceptar eso, aunque en ese momento no hubiera ninguna investigación que respaldara lo que yo sentía. Gracias a Dios, o gracias a la ciencia, muy poco tiempo después empezaron a aparecer trabajos, estudios, investigaciones que explicaban biológicamente, bioquímicamente, a través de la neurobiología, que lo que yo sentía por mis perros, o lo que muchas personas sienten por sus perros, es exactamente lo mismo a nivel químico que lo que se siente por los hijos que podés llegar a tener o no. Pero la capacidad de amar a niños, el ser humano siempre la tiene. Estos estudios que aparecieron son muchos, pero para mí los más importantes, y fueron suficientes como para entender lo que me pasaba a mí y para, por otro lado, justificar lo que le pasaba a otros humanos con sus perros, ¿no? Son 3 investigaciones. Una se llama el bucle de la oxitocina, otra es los ojos de los cachorros, y la otra es los cerebros paralelos. Ese es el nombre así coloquial de estudios
de lo que pasa a nivel, digamos, neuroquímico en el cerebro de humanos y de perros cuando se vinculan, ¿no? Y básicamente lo que se descubrió es que lo que pasa a nivel cerebral y a nivel de emociones es prácticamente indistinguible de lo que pasa entre los humanos y sus bebés, sus niños, sus hijos, ¿no? Ahí está la explicación de por qué ese sentir y por qué eso no está mal, porque vos no puede estar mal que vos interpretes que las cosas siempre se caen. Esa es una ley, es la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, si en los cerebros de humanos y de perros, cuando los humanos y los perros se miran a los ojos, el cerebro segrega oxitocina, eso es un hecho, no es una opinión. Y esa oxitocina es exactamente la misma que segrega una madre cuando mira a los ojos a su bebé, a su propio bebé humano. Y entonces, ¿cómo ese cerebro del humano, o cómo el inconsciente de un humano puede hacer una distinción entre una cosa y la otra? Es imposible, porque la sustancia es la misma, y la sensación y la emoción es la misma. Esto viene a cuenta de una discusión permanente que hay entre si está bien o no humanizar a nuestros perros o a nuestros gatos, pero estamos hablando de perros, ¿no? Y yo creo, para mí ya es concluyente, que humanizar a los perros no es una opción, es algo que simplemente ocurre cuando vos empezás a mirar a los ojos a tu perro y te conectás con él. En lo que hace a lo que era mi trabajo en el set, yo les había enseñado a responder siempre a órdenes visuales, no auditivas, porque es muy distinto cómo se filma. O sea, hay como tres grandes sectores, ¿no?, en lo que hace a trabajo con perros de actuación: publicidad, cine y televisión. En publicidad, casi siempre el sonido es doblado. O sea, el sonido se hace de manera separada, si bien se pueden grabar las escenas con los diálogos y los sonidos digamos, de lo que está pasando en el set. Digamos, se trabaja el sonido de manera separada a la imagen. Entonces, en publicidad uno puede hablarle al perro y sin problemas, porque eso después se saca y se pone otro sonido. ¿Se entiende? En cine y en televisión el sonido es directo. Entonces, para hacerlo actuar al perro, para manejarlo, para que haga distintas cosas, hay que manejarlo con señas visuales, ¿no? Y por supuesto, digamos, esto es como, las etapas son: a vos como entrenador te dan un guión mucho tiempo antes y vos lo preparás al perro, lo entrenás para lo que tiene que hacer. Y las señas que asociás a las cosas que le enseñás, a él le sirven de guía después el día que tiene que actuar.
Básicamente, así dicho de manera como si fuera muy fácil hacerlo, ¿no? No es tan fácil porque lo que después se termina viendo en una pantalla, por supuesto, es totalmente ficticio. Lo que está pasando ahí en el set es muy distinto, hay mucho movimiento, hay muchísima gente, hay un montón de cosas que hacen que los perros o los niños incluso se distraigan muchísimo o de repente se atemoricen por algo, ¿no? Pero bueno, cuando uno trabaja con un perro muy entrenado, me refiero a perros que ya han filmado mucho y que uno, digamos, y tienen como un repertorio de comportamientos y una conexión con el entrenador que supera todo, la verdad es que es muy lindo porque uno no tiene el temor de que el perro se vaya a equivocar. Digamos, ya se practicó mucho y sabes que va a salir todo bien, ¿no? Al principio, cuando empecé en esto, no era tan así. Después de mucho tiempo, sí, empieza a pasar eso. En realidad, entrenar a un perro es crearle un hábito. O sea, vos decís, bueno, le enseño a sentarse. Sí, pero es lo mismo que le enseñaras a batear una pelota con un bate de béisbol a un humano, a tu hijo, ¿me entendés? O sea, en realidad, lo que uno hace al entrenar un perro es crearle hábitos, ¿no? Hacer que ciertas conductas se automaticen, se vuelvan mucho más probables que otras, de tanto practicarlas. Justamente el arte de entrenar un perro es hacer que eso sea rápido a través de que el perro comprenda lo que se le está pidiendo que hay que hacer y siga haciéndolo. Todo esto se trabaja a través del reforzamiento positivo, con comida, con juego, con caricias, con el vínculo, todos los llamados reforzadores. O sea, son cosas que uno asocia a determinado comportamiento que ocurren inmediatamente después del comportamiento. En una secuencia básica de entrenamiento, si el perro se sienta y en ese momento vos le das de comer un pedacito de algo muy rico, y se sienta y le das de comer, y se sienta y le das de comer, en cuanto retenés un poquito la comida, el perro se sienta porque ya sabe que va a venir la comida. Hablando de algo muy, muy básico, ¿no? De ahí a después lograr que, como hacía Violeta, por ejemplo, en Casados con Hijos, en muchas escenas, Violeta, o sea, Fatiga, lo monta a Pepe, lo agarra de una pierna y lo empieza a montar, ¿no? Que yo recuerde, por lo menos son 3 situaciones, 3 escenas a lo largo de Casados con Hijos en las cuales hicimos eso. Bueno, eso fue un proceso larguísimo, muy complicado. ¿Por qué? Porque en realidad el montar es un impulso primario. No es algo como, qué sé yo, que el perro se tire al piso y se haga el muerto, o se tape un ojo con una manito, ¿no? Esas son todas cosas que uno, a través de la biodinámica del perro, se pueden lograr. Hacer eso con Violeta en realidad fue un experimento. A mí me enseñó muchísimo y salió bien, porque pude lograr condicionar un impulso primario, ¿no? O sea que a un actor uno le puede decir, mirá, anda
tu escena es que te subís a caballito del otro personaje, ¿no? O haces cualquier otra cosa. Y eso entra por el lado de, digamos, de hacer cosas con el cuerpo, pero gobernadas por la parte racional y cognitiva del cerebro. Lo que hacía Violeta, que era ir y prendérsele de la pierna a Pepe, no iba por ese lado. Era un impulso primario que estaba siendo inducido por el movimiento. O sea, lo que yo había logrado era que Violeta, cuando veía que una persona empezaba a mover la pierna, a hacer como un temblor, ese era el estímulo, y ella iba y se prendía de esa pierna y la empezaba a montar, ¿no? Y eso fue de las cosas más difíciles que hice, que no me las pidieron nunca. O sea, empezó a pasar que Violeta venía y me lo hacía a mí de la nada. Eso lo empezó a hacer después de que la castramos. Porque cuando uno castra a una perra, se reequilibran el balance de hormonas. La progesterona baja. Cuando vos castrás a una perra, la progesterona baja y relativamente la testosterona, que las hembras también tienen, sube. Y empiezan comportamientos de macho en las hembras, que es, por ejemplo, empezar a montar con mucho más frecuencia o a levantar la pata y marcar como hacen los machos, ¿no? Nada, yo, o sea, empecé a estar siempre con comida cerca mío, y cuando ella venía y se me prendía de la pierna, yo le daba de comer y le daba de comer, y a su vez le movía la pierna como estímulo desencadenador. Y al final se condicionó como comportamiento. Y es una de las cosas más difíciles que he hecho, y me sirvió muchísimo, incluso en publicidades también, con ella, porque muchas veces el chiste era eso, un perro que venía y montaba a alguien, ¿no? en una publicidad. Y Violeta me ayudó un montón con eso. Sí, vos sabés que bueno, ya hablando de mi actualidad y hablando del libro también en particular, una de las cosas, lo que vos acabas de decir, una de las cosas que yo hablo con los dueños de los perros, con los humanos, hoy en día se dice tutores, pero a mí no me sale decirle tutores, para mí son los dueños, porque siempre fue así. No siento que esté mal decirlo así. Es que, porque muchas veces ante un determinado problema en un perro, las personas te dicen, pero el otro perro que tengo no fue así, no me costó tanto y no hacía estas cosas, o te dicen, si no, yo nunca tuve un perro así, los perros no se comportan así. Y yo lo que les digo, y lo entienden bien, si es que lo son, o sea, si son padres, yo les pregunto si tienen más de un hijo, y si sus hijos son iguales, y si les costó enseñarle a los 2 o a los 3 o a los 4 lo mismo, y ahí rápidamente entienden lo que les quiero decir. Gracias a Dios, todos los perros tienen sus personalidades y son todos absolutamente distintos. Y hay una variabilidad muchísimo más rica que entre los humanos, porque en ellos sí ha operado una selección que en los humanos no, por una cuestión ética, y gracias a Dios, nunca actuó, ¿no?
que perfectamente se podría haber hecho. En el siglo pasado los nazis lo quisieron hacer, querían crear una raza superior y extinguir a todas las demás, o dejar un par de razas humanas que simplemente fueran las que sirvieran a la raza superior. A ese nivel de locura, ¿no? Habían llegado. Y lo hubieran podido hacer, biológicamente lo hubieran podido hacer, porque eso genéticamente es posible. Gracias a Dios, ganó el otro bando, ¿no? Pero eso en los perros no hubo ningún impedimento para que el hombre, para determinadas tareas, determinadas utilidades, dentro de la misma especie, seleccionara distintas variantes. No solo a nivel físico, sino a nivel de conducta. Hay muchas conductas que en los perros están determinadas genéticamente, no hay que enseñárselas, y ahí es donde muchas veces empiezan los problemas, porque esas conductas, si el ambiente donde se desarrollan no es el ambiente correcto, esas conductas para el perro son un problema y son una carga, porque no pueden dejar de hacer lo que vinieron a hacer a la vida, pero en un ambiente que no es el correcto. Bueno, todas estas cosas, digamos, uno las tiene que tener en cuenta. Cuando vos decías, Paola, recién, toda esta cosa de que cada perro es distinto, y sí, porque evidentemente, mira, a ver cómo te puedo decir, a qué nivel interfiere o condiciona en la vida de los perros su sesgo genético. No sé si conoces, Manuel, los Vizsla. Sí. El Vizsla, que es el braco húngaro. Marrones con ojos claros, así, generalmente. Sí, que es como si fuera el pointer, pero con un color canela, un color canela, ¿no? Bueno, esos perros también son perros que vos acá en Buenos Aires los ves en una plaza y están permanentemente marcando todas las palomas que andan caminando por el piso o en los árboles, ¿no? Bueno, hay veces que esa genética está como llevada al extremo, porque dentro de la variabilidad a veces aparecen individuos en los cuales está más marcado un determinado rasgo, ¿no? Bueno, yo entrenaba a un perrito, entrené un Vizsla desde muy cachorro, y en el que esto estaba súper recontra marcado, ¿no? El perro vivía obsesionado con todo lo que pasara volando, ¿no? Y estaba obsesionado al punto de que marcaba también y perseguía a las moscas. ¿Se entiende? Claro. Y yo les había dicho, esto no va a cambiar. Él es así. O sea, su cerebro vino preparado para eso. Y va a haber que convivir con eso. Convivir con eso implicaba que si ellos vivían en un quinto, sexto o 20º piso, todas las ventanas tenían que estar cerradas o con una protección. ¿Por qué? Porque acá en Buenos Aires permanentemente pasan pájaros volando o se paran en las ventanas los pájaros. Bueno, y ese perrito terminó cayendo al vacío. O lo llevas a vivir al perro al campo y a hacer su trabajo en el campo, o cerrás todas las ventanas, o vivís en una planta baja, que cuando el ambiente no es el adecuado,
para el perro eso se vuelve una carga. Para un border collie de utilidad, o sea, un border collie verdadero, de trabajo, del campo, no las variantes que ya hay de perros de belleza, que son perros lindos, pero con muy poco instinto. El verdadero perro de pastor, border collie, si viene a vivir a Buenos Aires, a Capital o a un barrio privado, hay que encontrar fórmulas para que él pueda hacer su trabajo, pero para canalizar ese instinto. Entonces, ¿qué se hace? A esos perros los volvés locos de la pelota o del frisbee. Son los perros que trabajan permanentemente en las competencias de agility, ¿no? Que viven obsesionados por la pelota y se los entrena para esas competencias a través del premio que es la pelota. Porque la pelota dentro de su cabeza es la oveja que tienen que perseguir y detener y traer de vuelta al rebaño. Y si vos no haces eso y no tenés el tiempo de hacerlo, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el perro tiene un cerebro de igualmente hacer eso. ¿Qué pasa? El perro en el primer cumpleaños de uno de los niños de la familia muerde a 3 o 4 chicos. Despacito los muerde, como muerden los border collie a las ovejas. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo y lo está haciendo por primera vez en el cumpleaños de uno de los chicos. O lo encierran en un barrio privado, acá en Nordelta, por ejemplo, en el fondo. Y me llaman, ¿por qué? ¿Porque el perro ladra todo el día o porque les está destrozando el jardín? ¿Y saben por qué es eso? Porque el perro trata de pastorear todo lo que pasa por afuera, que son los carpinchos, las lanchas, otros perros que pasan, los jardineros con las bordeadoras. Como no puede llegar hasta eso, la frustración lo hace ladrar. Y de repente pasa del fondo a uno de los laterales, de los laterales al frente, del frente al fondo y trun, así, y vos mirás esos jardines desde arriba con un dron y son un mapa de cicatrices, de todos los lugares por donde corre el perro. ¿Y ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de un perro que necesita entrenamiento, es un perro que no está en el ambiente en el cual debería estar. Y esa es una carga que él tiene que arrastrar. Él no eligió venir a Nordelta o venir a un balcón en Buenos Aires. Él debería estar en la Patagonia, persiguiendo ovejas y haciendo su trabajo. Y después la culpa es del perro. ¿Se entiende? Hay especies que vienen como más preparadas para ser flexibles en adaptarse con nuevos comportamientos a los ambientes. Esto que te estoy hablando, el border collie, él puede finalmente aceptar y equilibrarse si en vez de tener que ir a correr por detrás de una oveja, corre por detrás de la pelota o un frisbee. Nosotros también, como humanos, somos así, de adaptarnos con mucha flexibilidad a lo nuevo que viene. Un guepardo, un chita, ¿no?, en una sabana africana, no necesita experimentar con cosas nuevas. Toda su genética le indica qué tiene que hacer. Si ve una gacela delante de él, no se pone a pensar tengo hambre, no tengo hambre, y a esta cómo le entro, a esta cómo la cazo. No es así. Su genética ya le indica todo lo que tiene que hacer. La aparición del estímulo le dice todo lo que tiene que hacer paso por paso.
no tiene mucha flexibilidad dentro de su cerebro para crear cosas nuevas. Una vaca es un poco así. Una vaca vino a la vida a estar comiendo pasto, a reproducirse y a huir de los predadores. No tiene mucho más background, o sea, no tiene más cosas para crear dentro de sí, porque no las necesita, vino a eso y nada más. Entonces, por eso es difícil entrenar a una vaca, porque no necesita en la vida sentarse o acostarse para ganar algo a cambio. Simplemente necesita estar parada y comer, ir y tomar agua. Entonces, a ver, lo que tuve que hacer, que no fue poca cosa, en Diarios de Motocicleta, fue entrenar a las vacas para que se quedaran quietas, que no se movieran. Que dentro de todo se podría decir que es algo que podría llegar a estar dentro del repertorio de conductas de una vaca. Porque de repente vos las ves a la vaca que están mucho tiempo quietas en determinado lugar, comiendo, ¿no? El tema fue entrenar a esas vacas para que se quedaran quietas, pero dentro de un circo impresionante de cámaras, de camiones, de luces, de enjambres de gente, y con una moto pasando a toda velocidad entre ellas. Eso fue el desafío. Y me llevó más o menos un mes entrenarlas para eso. Trabajé con un aparatito que uso mucho con los perros, que se llama clicker, que es un estímulo condicionado secundario. Es un ruidito, clic, clic, es un clic que se asocia siempre con la comida. Entonces, las vacas las llevábamos al lugar donde tenían que estar, donde iba a ser la escena, y solamente en ese lugar comían, y comían si se quedaban quietas. Si no, volvían a su lugar, y así durante un mes trabajando logramos que 5 vacas se quedaran clavadas en el piso durante 2 horas, que era lo que se necesitaba para la escena. Éramos 6 personas, trabajábamos con el clicker y con un balde de albañil con avena. Y eso era el premio. Yo lo que te puedo decir, lo que estoy viendo entre el vínculo entre los humanos y los perros, es que los perros cada vez más están siendo reconocidos como personas no humanas, ¿no? Y ya se acepta que los perros forman parte de las familias y representan un soporte emocional para muchísima gente. Creo que esto recién empieza y cada vez se va a aceptar más que esto es importante, y con eso van a empezar a aparecer derechos de los que van a poder gozar los perros, que en este momento, por lo menos acá en la Argentina, no existen, ¿no? Yo quisiera que la visión que yo tengo y la manera de entenderlos estuviera como mucho más generalizada, para entenderlos desde ese lugar. En eso estoy, para eso un poco escribí el libro,
y para eso trato de ir difundiéndolo y presentándolo por todos lados, e incluso tener estas charlas así tan divinas como con ustedes, en las que cuento mi experiencia y lo que yo siento y creo con respecto a los perros y los humanos.